Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Me alegra muchísimo verles otra vez en esta segunda sesión del curso que la doctora Tessy López nos está básicamente regalando en un gesto enorme de generosidad. Ya tuvimos hace 2 martes la primera sesión hablando sobre la nanomedicina y ahora veremos la manera en que esto ha tenido efectos para tratar algunos elementos como la epilepsia. Así que bueno, yo agradezco por supuesto a ustedes que estén aquí, que a quienes se hayan sumado apenas hoy por primera ocasión. La primera charla está grabada y está en nuestro canal de YouTube, Comunidad Tronco Interdivisional, por si ustedes quieren recuperar quienes no vinieron y también quienes vinieron pero quieren verla nuevamente, está ahí en nuestro canal de YouTube. Se transmite en Facebook, pero se queda grabada en el YouTube. Bueno, para quienes no estuvieron aquí, pues Tessy es una de las principales mujeres a nivel nacional en el mundo de la ciencia, lo que tiene que ver precisamente con nanociencia y con todo el elemento de vanguardia que a partir de esta se desarrolla. Yo a mí me encanta siempre, para quienes estuvieron, eh, enorgullecerme justamente de que la UAM en general, pero la UAM Xochimilco particularmente, tenga un laboratorio de nanociencia en el edificio G de gato. Ya quienes ya me saben el chiste, en el 007, como James Bond, en el G007 está este laboratorio. Tessy nos contó hace 2 semanas del equipo que hay ahí, de lo costoso que son esos microscopios que existen. Nos mostró estas imágenes que se pueden adquirir, vamos, a una escala pequeñísima, los átomos, en fin, todo lo que ya estuvimos discutiendo o aprendiendo a partir de Tessy. Y tendremos esta segunda sesión. Agradezco, por supuesto, Tessy, bienvenida. Ya estamos tratando de que Tessy se quede amarrada en el tronco interdivisional. Por primera ocasión aceptó tener un grupo, está teniendo sus clases y yo creo que las personas que están ahí en su salón sean realmente afortunadas. Yo tengo que quejarme con Tessy porque 2 estudiantes mías, las estoy viendo en este momento, dijeron, me quiero cambiar de salón y amamos, y yo dije, va, sí, yo que no, pero bueno, entiendo porque el efecto que tuvimos en esa charla, ya me voy a desdecirte, si ni modo te regresamos a, no, No, ya me adoptaste. estoy muy contento justo de que podamos dialogar en múltiples formas y que la ciencia que hacemos en la UAM se conozca. Esto me parece que nos haga mucha falta como proyecto universitario reconocer quiénes son las personas que participamos aquí. Y bueno, Tessy hoy está en la segunda sesión. Por supuesto, invito a ustedes al final a intercambiar, a hacer preguntas, a plantearle cuestiones a Tessy, porque como ya lo vieron en la primera sesión, ella siempre está dispuesta con una enorme amabilidad a intercambiar con ustedes. Y bueno, Tessy, bienvenida, muchas gracias. Y el espacio, pues como siempre, es tuyo. Te abro ese micrófono. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contenta de volver a estar con ustedes en la segunda plática. Y le voy a pedir a Roberto que nos dé chance de dar una sexta plática, porque él había planeado 5, pero como son nuevos alumnos, la de cáncer, que es muy interesante, no la han escuchado. Y además, tanto la de pie diabético que van a ver mañana, ya está aceptada por COFEPRIS, y todas las nanopartículas de cáncer, después de 20 años de trabajo, sometimos el protocolo al Hospital Infantil de México, porque para mí era una cosa muy importante ayudar a los niños, pero también a los adultos. Y también existe el protocolo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Con epilepsia está el protocolo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pero se pone directamente las nanopartículas, y cuando me dio el infarto cerebral me quedó como regalito
tener epilepsia. Y cuando me dio el primer ataque de epilepsia dije, ay, no es muy agresivo, aunque sea una cirugía de mínima invasión, es muy, muy agresivo y más para un niño. Así que ahorita estamos trabajando arduamente para que vaya por la nariz hacia el cerebro. Pero no es fácil. Los japoneses lo descubrieron apenas en el 2022 y ahorita tenemos que ver cómo sube por el nervio trigémino y ya estamos leyendo miles de cosas y van a ver, una noche se hace así. Porque no sé por qué en las madrugadas es que se me ocurren las cosas. Seguramente vienen los fantasmas de mi papá y de mi mamá. Sí, es que estaba poniendo el puntero láser, pero no se ve. Ya se ve, sí. Bueno, les pongo esta primera transparencia porque saben que yo soy muy sensible. Y ella es mi mamá de chiquita. Mi mamá era una alemancita. Y cuando mi papá la conoció, mi papá era profesor de la Universidad de Guanajuato, director de la Facultad de Química, 20 años mayor que ella. Y cuando la conoció le dijo, güerita, ¿te quieres casar conmigo? Y entonces dijo, no te burles, por favor, si es apenas una cena con mi mamá aquí. Y entonces, porque tenía que llevar chaperón a todos lados. Y ella ya estaba comprometida con otra persona de acá de México. Y en la noche lo que hizo fue, por el balcón, porque las casas de Guanajuato todas tienen balcón, tirar el anillo, el vestido, el ajuar, todo. Y dijo, mamá, o me dices que sí me case con Güences, o me voy con él. Y nunca me vuelves a ver. Y se casó con él. Nacimos nosotros 4. Allí estamos visitando a mi abuelito, pero estamos los 4 juntos. Mi hermana más pequeña, a los 17 años empezó con epilepsia. Y la llevaron inmediatamente con el neurocirujano que había operado a mi mamá. Y resultó que sí, que tenía un cisticerco, varios cisticercos, como 3, en el lóbulo occipital. Y que iban a darle tratamiento para ver si la operaban o ya estaban calcificados. Entonces, obviamente, todo tiene un porqué. La vez pasada les dije que había estudiado nanopartículas porque eran muy versátiles y podía, por la nanomedicina, llegar a toda la gente. Que la salud no es para los ricos, es para todos. Y que las nanopartículas, si la patente es mexicana, no hay que pagar el know-how. Entonces les van a salir muy baratas como para que la use toda la gente. Y es lo que yo quiero. Bueno, repito, el mundo nano, no nos hagamos los importantillos, porque no podemos saber todo lo que se tiene que saber para resolver un problema. Necesitamos trabajar en multidisciplina, cosa que yo veo entre mis colegas de Iztapalapa y los colegas de aquí,
que no trabajan en multidisciplina. Y no lo hacen porque se pelean. Se pelean y luego cuando se van este para acá y este para acá, este se va hablando de uno y este se va hablando de otro. Así no se puede trabajar en multidisciplina. Se trabaja con gente preparada, con gente amiga. Y ustedes van a conocer a las personas en los congresos, en eventos que tienen similares porque hacen lo mismo. Hacen otra cosa, pero sobre lo mismo. Y entonces se va formando el grupo y así sí se puede hacer nanomedicina. Nosotros éramos 15 y quiero dedicar esta charla a los 15 que en paz descansen. Murieron del 2017 al 2024, todos. Mi hermano dice, es el corte, Tessy, es el corte generacional, porque eran como de 20 a 35 años mayores que yo. Pero todos eran nivel 3, premios nacionales, y los extranjeros pues tenían el nivel que teníamos nosotros. Así que llegamos a mucho. Ahorita lo van a ver. Yo estaba prestada por el rector general al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y ya trabajando para hacer el nanopartículas para epilepsia. La epilepsia es pero muy socorrida. Ahorita en la siguiente transparencia van a ver qué cantidad de gente llega al hospital con epilepsia primaria y epilepsia secundaria. Bien, estaba con el instituto y con la UAM colaborando el Cinvestav Mérida, la UNAM, que sigue siendo el Instituto de Física de la UNAM, seguimos colaborando, y la Facultad de Medicina. El Politécnico Nacional es un físico que se dedica a la fotónica. Nosotros usamos mucha fotónica para detectar la zona blanca y la zona que tiene cáncer durante la cirugía, porque son aparatos que los médicos no tienen. Entonces, eso les sirve muchísimo y a nosotros también. Con Estados Unidos tuvimos un convenio de 35 años por National Science Foundation. Bueno, pues yo me encariñaba tanto con mis colegas que pues estoy de luto y pienso cerrarlo no sé cuándo. En fin, fueron personas maravillosas y creo que yo también fui maravillosa con ellos, porque yo era 20 años menor que ellos o 35 años y tenía una alegría de vivir y la tengo todavía, que les contagiaba. Si alguno se enojaba, le decía, ay, mira, o discutes el problema o te echas por la ventana. Y cosas así, bromas de niña, porque era una niña comparada con ellos. Era un grupo muy bonito. Cuando nos dieron los 2 millones de euros, nos hicieron firmar un convenio que si nos peleábamos entre socios, entonces había que hacer miles de cosas, eran como de 10 páginas escritas. Y porque todos se peleaban. Había grupos de 2 y se peleaban. Y nosotros éramos 16 y nunca nos peleamos. Por eso nos pusieron 9.9. Hubo muchos resultados y ni una pelea. Además, cuando iba mi esposo o yo juntos para cualquiera de los países involucrados, nos hospedaban en su casa, porque nosotros los hospedábamos en nuestra casa. Y aparte del trabajo, salíamos a pasear,
pero nunca falta que estamos caminando en algún museo y, oye, que esa banda no es de sitios Bronsted, que no sé qué, vamos a averiguar porque puede estar enlazado el OH y a altas temperaturas y cosas así. Entonces, entre diversión, todos hablábamos de ciencia. Esta transparencia me gusta mucho. Nuestro laboratorio se llama Nanotecnología y Nanomedicina y lo que hacemos es nanopartículas para liberación controlada de fármacos ya existentes. Y la segunda cosa que hacemos se llama nanomedicina catalítica. ¿Por qué? Porque es para el cáncer, pero como no sirve ningún quimioterápico, también es para el pie diabético y para otras cosas. ¿Para qué ponen quimioterápicos en nanopartículas y se lo ponen en el tumor? Bueno, no le dan efectos secundarios, pero tampoco les sirve. O sea, les dicen, compren esto de $6 millones y el tratamiento y van a vivir 6 meses más de lo que les había dicho su médico. Yo digo, qué pesados, ¿cómo los hacen gastar tanto? Aquí nosotros regalamos las nanopartículas y viven 5, 6 o 7 años más. Entonces, es muy importante lo que dijo Roberto. Tenemos el laboratorio y la patente en la UAM, pero nadie sabe. Y nadie sabe porque no quiere saber. Entonces, lo que mi madre me dijo antes de morir fue, el mundo no es la UAM, hija. Tienes todo un mundo por delante. Así que empieza a competir por los premios internacionales, por los premios nacionales, ¿qué te importa? Si ya sabes que todos están amañados. Y tu laboratorio se va a hacer famoso por los premios, porque el de tu papá así fue. Si no, nadie te va a conocer. Y por eso compito y gano. Qué odiosa, ¿verdad? Bueno, recordemos un poco lo que tienen que hacer en esta charla. ¿Tienen su teléfono celular? A ver, todos. No les falta, ¿verdad? Bueno, su teléfono celular lo pueden ver perfectamente porque mide unos cuantos centímetros y está lleno de nanocomponentes. Pero ustedes no saben cómo es que tienen una computadora en la mano o se comunican de lado a lado. Si quieren hablar de aquí a Tokio por WhatsApp, lo pueden hacer y gratis. Eso es porque la ciencia avanzó, la ciencia y la tecnología. Lo que ha dicho el presidente del sexenio pasado, que la ciencia y la tecnología no servía y por eso nos dejó en ceros, pues bueno, avanzó. Y ahora nuestra primera dama quiere que México sea el primer país en medicamentos y ya se está comunicando con todos los países que tienen empresas grandes para hacer un parque de todos juntos de empresas de medicina. Así que está abriendo, ¿qué diremos? Trabajo
a todos los que quieran hacer maquila. Eso es. Pero ¿por qué no México, que tiene muchos investigadores, que tienen patentes que se quedan en el cajón? ¿Por qué no les hacen caso? Y aquí en la UAM hay vacunas, hay muchas cosas. En la UAM Iztapalapa hay muchas cosas de ingeniería, existe esto y ahora está acá. Entonces, pues sí, hay que empezar a pelear un poco y salir adelante. ¿Por qué elegí epilepsia al entrar al instituto? Yo era una doctora en ciencias básicas. Sabía química, física, matemática, química cuántica y espectroscopía y todo eso, miles de cálculos, y de repente llega el director del Instituto Nacional de Neurología y le dice al rector general, que era José Lema, que me había llevado de asesora, que me quería allá, pero para que hiciera estos laboratorios. Y dijo, sí te vas. Le digo, ¿y por qué me voy? Porque te vamos a dar todo lo que quieras. Ya, pues me aprovecho. Y me fui, y sí me dieron todo lo que quise. No puedo quejarme porque me dieron todo. Así que en lugar de ser un laboratorio fueron 2, por la cantidad de gente que había aprendiendo nanomedicina. Empezamos a trabajar. Durante la construcción lo que hicimos fue ir a la consulta externa, estudiar mucha neurología con los neurólogos, con los patólogos patología, con los neurocirujanos neurocirugía y aprender más cosas. Y me dijo el director, tienes que empezar con epilepsia, porque hay más de 3 millones de personas en México que tienen epilepsia y que no están controlados. Y además de esos 3 millones, el 30% son niños y la epilepsia es refractaria. Que sea refractaria es que no aceptan los medicamentos antiepilépticos. Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos? Potencializar el antiepiléptico, porque recuerden que les dije que el cerebro funciona con cargas, ya sea cargas que son iones o neurotransmisores muy polares. Pero cuando ustedes tienen positivo con positivo y negativo con negativo, se repelen. Y si en muchas neuronas tienen lo mismo, entonces existe una crisis epiléptica. Y nadie sabemos cómo tratar a una gente con epilepsia. Deberían de dar, no sé, a los profesores un cursito, puede ser de un día, de cómo tratar las enfermedades crónicas que pueden tener los alumnos, porque empieza alguien con una crisis y les aseguro que todos corren. Se los puedo asegurar. Sí, les voy a decir que una vez que hicieron simulación de sismo, una chiquita, unos 50, que era mi alumna, se brincó la mesa. Yo dije, pero ¿cómo es la adrenalina del susto que se pegó? Y yo digo, bueno, si ve un ataque epiléptico, brinca 2 mesas. Así que más vale que aprendamos.
nosotros potencializamos los epilépticos con reservorios hechos de nanopartículas para liberar controladamente, y digo controladamente porque podemos variar la velocidad y el tiempo, y tener un reservorio durante 6 meses y que no haya ninguna crisis epiléptica. La segunda es que los pongamos directamente en el sitio dañado, o sea, en el foco epiléptico, en el sistema nervioso central. Los focos epilépticos, alrededor del 98% se encuentran en los lóbulos temporales. Recuerden que los lóbulos temporales son estos. Y si la epilepsia es muy fuerte, pueden quedarse sin movimiento o sin habla, porque está el sitio de Broca y el de Wernicke. Entonces, además de quedarse sin movimiento, pueden quedarse sin habla. Es muy importante evitar la unión de las proteínas y aminoácidos del torrente sanguíneo con el antiepiléptico. Entonces aquí, si nosotros ponemos el antiepiléptico, impregnamos totalmente el foco con el material deseado, se controla. Obviamente que se controla. La operación de cirugía estereotáxica solamente la hace el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Yo pensé que el Instituto de Cancerología operaría también por cirugía estereotáxica, y ahora que estamos colaborando con ellos resulta que no. Y ningún hospital tiene cirugía estereotáxica, y no hay gente preparada más que en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Para la cantidad de personas que les estoy diciendo que tienen epilepsia, pues ¿cómo van a pasar a cirugía? Porque finalmente el mejor remedio para la cirugía refractaria es que le hagan un hoyito, porque estereotáxica es que tienen las coordenadas del lugar. Hacen un huequito de medio centímetro y sacan el foco epiléptico. Y luego nada más la tratan con una pastilla, puede ser ácido valproico. Es maravilloso. Es muy importante evitar el problema de atravesar la barrera hematoencefálica. Nosotros tenemos el cráneo que nos cubre por todos lados, pero esta parte de aquí está cubierta por unas células que son tan fuertes que rechazan todo. Para que el cerebro no tenga tóxicos, pero a los medicamentos lo ven como tóxico. Y cualquier medicamento que tenga que ir al cerebro, solamente tomamos, no sé, 2 pastillas de 500 miligramos de paracetamol para el dolor. ¿Y qué pasa? Bueno, que llega 1%. 1% pasa y se reparte en todo el cerebro. O sea que ¿cuánto estará llegando al sitio del dolor? No se los puedo decir porque eso no lo he hecho, pero sí les puedo decir a ciencia cierta que pobrecitas ratas, pero hicieron mucho bien. Llega 1% al sitio epiléptico. Y lo demás hace daño en el cuerpo, principalmente en el hígado. Yo de tener, no sé, supongan ustedes,
30, no sé qué, una medida de 30 de una proteína, me subió a 700. Y fui con el doctor Kersenovich, que ahora es secretario de salud, pero antes era simple investigador. Y sí, colaborábamos. Además que le estoy muy agradecida a él y al doctor Arguero, porque cuando yo no me quería mover de la cama, porque estaba cuadraplégica, entre 4 de ellos me cargaron y me dijeron, vas a dar una conferencia. Y me llevaron a la UNAM, a la Facultad de Ciencias, ya lleno el auditorio. Y pues bueno, tartamudeando, y como se me daba en ese momento las palabras, di la conferencia. Pero eso me hizo saber que tenía yo mucho todavía que dar y que tenía que salir adelante. El doctor Kersenovich me trató el hígado y obviamente que me quitó lo que se llama Epamin y que todo el mundo conoce. Lo que hacemos es un reservorio hecho con nanopartículas. Esas nanopartículas nosotros las podemos acomodar como si estuviéramos armando un rompecabecitas. Disminuyan su mente 1,000,000 de veces más pequeña que 1 milímetro. Así que váyanse a un mundo que parecería irreal, pero que existe. Y entonces piensen a ese nivel, que están manejando átomos y que los pueden colocar, si se conocen bien todas las propiedades de la tabla periódica, que todo el mundo odia. Yo no me sé la tabla periódica, pero sí sé qué hace cada elemento y qué propiedades tiene. Entonces, puedo preparar lo que yo quiera dependiendo de la enfermedad. Y si llegó el director y me dice, haz geles, que ni sabía que eran los geles, pero como estaban muy de moda en la bibliografía, haz geles para epilepsia. No, lo que quería eran nanopartículas de liberación controlada para liberar antiepilépticos. Pero no le expliqué. La verdad es que se quede con su duda. Y entonces, como les dije, 35% de las personas con epilepsia tienen epilepsia refractaria, rechazan el tratamiento y les dan hasta 6 fármacos. Aquí pueden ver que vean la barra en la que los pacientes toman 3 fármacos, es la mayoría. Pero tenemos los que toman un fármaco 25%, 2 el 6%, o sea, muy poco, 4, 5 y 6. Y los que toman 4, 5 y 6 son los refractarios. Pero cada fármaco les va a costar entre 500 y 1,500 pesos. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente cree mucho todavía en los remedios y se va a comprar remedios a los mercados, va a la iglesia, lleva agua bendita, etcétera, etcétera, y llegan a pensar que están exorcizados sus parientes. Entonces, lo que tiene que hacer el médico de consulta externa
es ser una persona sensible y además entender que ellos no pueden, que no saben lo que tienen y que no, estos remedios no van a aliviar nada. Ahí esta transparencia ya no se vio. Bueno, lo más sensato es hacer cirugía, porque si no le sirve ningún medicamento, aunque tome 6, lo que hacen es ir a cirugía. Aquí está tomada la fotografía con mucho acercamiento, con una cámara especial, pero les voy a decir que lo que quiten del cráneo no es importante porque se pega. Lo que es importante es el cerebro y entran solamente por un huequito de 1 centímetro. Y las pacientitas o pacientitos quedan tan bien que al tercer día ya están caminando. Yo lo vi. Son unos genios de la cirugía. Yo les tengo mucho respeto a los neurocirujanos. Desafortunadamente ellos se creen dioses. Dice, su lema es, estamos aquí para arreglar lo que a Dios le falló. Ese es su lema. Entonces, ¿cómo llegar a ellos y cómo acercarse a ellos? Pues de la manera más simple. Ay, doctor, es usted buenísimo. ¿Podría ir a su consulta externa? Sí, cómo no, sí, cómo no. Oiga, qué guapo está. Ah, bueno, entra, sí. Pues, y poder participar con la mamá, explicarle un poco lo que tiene su hijo, porque las mamás están más preocupadas que nada y el hijo no sabe ni qué tiene. Lo que nosotros hacemos, bueno, tienen unos equipos que aquí no se alcanzan a ver, pero tienen 4 quirófanos computarizados y con robótica. Y tienen otros 4 normales, pero con neuronavegador. El instituto está muy bien armado y atiende a 7,000 pacientes al año. Pero 7,000 pacientes no son nada, porque son pacientes de todas las afecciones cerebrales. Y si ningún hospital es tan bueno como este, bueno, unos tenemos que ir al ISSSTE, otros tienen que ir al seguro, y muy poca gente entra a los institutos nacionales. Así que yo me di a la tarea rápidamente de hacer mi reservorio. Mi reservorio de este tamaño menos 1,000,000 de veces. Solo se puede ver con el microscopio electrónico que conocieron la vez pasada. Lo que hago es que sintetizo, hay muchas formas de sintetizar nanopartículas. Yo elegí la forma química, porque con la forma química se pueden hacer miles de cambios. Aquí tengo un sol, tengo partículas en agua de unos cuantos Armstrongs y con el tiempo se va gelando y ya se ve más denso. Y con el tiempo llega a esto, que son aglomerados de nanopartículas, que como ustedes ven aquí, después de miles y miles de prueba, error, este fue el mejor. Entonces le pusimos Titania Iztapalapa porque lo hicimos allá.
Y cuando íbamos a congresos internacionales de Iztapalapa, así nos decían. Sí, así se llama. ¿No le puede cambiar el nombre? No. Esta Titania es Titania como la Titania con la que pintan las paredes, la Titania que tienen los medicamentos como CBP, es totalmente biocompatible. Es obviamente mucho más pura y que además ustedes no la pueden ver más que con microscopio electrónico. Aquí solamente tiene 2 aumentos. Nosotros, los microscopios que tienen ustedes en los laboratorios tienen 20, 40 y 100 aumentos. Y ya. Este tiene 2000 aumentos y le llamamos panorámica porque es poquito. Pero vean esta. Sabemos que son esferas perfectamente bien hechas y que se repiten una, otra, y tienen espacios que se llaman poros entre ellas. Y dentro de los poros es donde está el medicamento. Ahora, nosotros, cambiando las condiciones de síntesis, podemos cambiar el tamaño de los poros y la velocidad de salida. Y le preguntamos al médico, ¿en cuánto tiempo quiere liberar? ¿Cuánto tiempo le parece que dure el tratamiento? Ahora, hay una cosa muy importante. A las personas que tienen problemas neurológicos, se les olvida tomarse las pastillas. A mí se me olvida. Y luego estoy en el coche, ¡ay, las pastillas, las pastillas, las pastillas! Me acuerdo, ¿saben por qué? Porque tengo empiezo en el coche así, con movimientos involuntarios. Y entonces ya me tomo las pastillas, que en la bolsa las traigo también. Y llego aquí como si nada. Nadie oculte lo que tiene. Hay remedio para todo. Y si no hay, se inventa. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos esta nanopartícula, pero ¿saben cómo la vimos? Con 120,000 aumentos. O sea, es lo mismo que vieron, pero con 120,000 aumentos, y podemos ver que son esferas. Si no, no hubiéramos sabido. Pero esta es microscopía electrónica de barrido y solamente ve la superficie, que para nosotros es muy importante saber de qué tamaño son los aglomerados y de qué tamaño son los poros. Posteriormente hicimos con la supercomputadora que tiene la UNAM, hicimos un cálculo. Teníamos 2 físicos teóricos, así que hicieron un cálculo de cómo sería el reservorio. El reservorio es así, y todo lo que ven aquí, cada bolita, es una nanopartícula de 15 nanómetros. O sea, tiene exactamente de 6 a 8 átomos, esa nanopartícula. Y todo esto es titanio oxígeno, óxido de titanio. Pero no nos quedamos ahí. Quisimos ver la estructura de la titania, o sea, del óxido de titanio. Y véanlo, tiene estructura de anatasa, porque puede ser anatasa, rutilo y bruquita. Pero solo la anatasa es activa. Solo la anatasa nos va a servir. Entonces tiene estructura de anatasa, que también logramos el 100% de anatasa después de muchos estudios.
cámbiale el pH, cámbiale la concentración de agua, cámbiale el solvente, cambia el reactor, cambia, etcétera, ¿no? Es un trabajo de verdad muy largo. Y aquí vemos las cargas. Vean cómo es totalmente electronegativo. ¿Sí? Porque tiene un antiepiléptico dentro. Porque nosotros ponemos el antiepiléptico antes de que se forme la titania. Así, cuando se está formando la titania, está agitando con el antiepiléptico y hay una dispersión del 100%. Y no hay problema en la curva de liberación, porque si no nos saldría cada cosa horrible, ¿no? Bueno, aquí tenemos que véanlo en un lápiz. Tenemos milímetros aquí en el borrador. Tenemos 1 milímetro aquí. Y aquí ya tenemos micras. Pero divídanse eso entre 1 millón. Vuelvo a decirles, para que puedan entender qué pasa. Nosotros tenemos que ir al sistema más peligroso y difícil y maravilloso que existe en el cuerpo humano, que es el cerebro. Porque el cerebro es la máquina que mueve todo nuestro cuerpo. Cuando hay muerte cerebral, declaran muerto al paciente y es donador de órganos. Tenemos otro equipo que se llama resonancia magnética nuclear, porque con la resonancia magnética nuclear medimos los núcleos positivos. Podemos medir carbono y oxígeno e hidrógeno. Esta resonancia es una resonancia de estado sólido que está en el Centro de Instrumentos de la UAM Iztapalapa, al cual todos los profesores de todas las UAMs tenemos derecho. Y aquí tenemos el ácido valproico solo y aquí lo tenemos dentro de la titania. Y comprobamos que está con su estructura química y dentro. Ahora piensen, les puse un ejemplo fácil. Piensen que la titania, al medir su área, porque se mide con un aparato que se llama equipo BET, al medir su área, la titania Sol-Gel, la titania normal tiene 30 metros cuadrados por gramo. La titania que nosotros sintetizamos tiene 680 metros cuadrados por gramo. Es decir, si ustedes van en una carretera con puentes y con miles de cosas, y pongan en esa carretera ácido valproico que mide 5 nanómetros. ¿Cuánto les alcanza? Pueden tener 1 año al paciente con tratamiento. Pero los médicos que tienen mucho más experiencia que nosotros en esta parte dicen, no, me conviene 6 meses y no quiero solo ácido valproico porque este paciente es especial y también necesita fenitoína sódica o cualquier otro antiepiléptico. Bien, pues preparamos la nanopartícula con lo que él quiere, con lo que el médico pide y para que libere 6 meses. Si nos dice que menos de 6 meses ya nos enojamos nosotros y empezamos
lo muy bueno de un equipo interdisciplinario es que hay una mesa en donde nos sentamos a discutir y nos damos unas peleadas por los electrones y los protones y la estructura, y cuando ya es tiempo de ir a comer, ay, vamos a la Guadalupana, ¿no? Y no hay problema, es una pasión por la ciencia, no es un pleito contra alguien, es pasión. Y vean, este es un aparato de cirugía estereotáxica. Hay un cuadernote así gigantesco que tiene los mapas milímetro a milímetro del cerebro de la rata. Entonces nosotros vemos dónde tenemos que colocarlo y esto lo mide. Y el reservorio entra, el reservorio se prepara con esto. Realmente, como nunca tenemos dinero para nada, al ratólogo, que era un buenazo, un doctor en diferentes cosas, en ratas, le pusimos ratólogo. Al ratólogo le dijimos, no, pues a ver cómo le pones las nanopartículas. Y él fue con el dentista y le dijo, ay, me regalas con esta cosita hizo el cilindrito que le pusimos a la rata. Y durante todos los años que estuve, los 15 años que estuve en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, hicimos nuestros cilindros con estas cosas, que era una donación del dentista. Siempre hay que pensar no solo en nuevas cosas, de cómo vamos a hacer nuevas cosas, hay que pensar cómo vamos a hacer nuevas cosas de lo más barato que se pueda y que salgan de gran calidad. ¿Por qué? Pues porque estamos en México. Y así está todo el Latinoamérica, no crean que nada más nosotros. Pero no es consuelo. Más bien, los laboratorios que sobresalen tienen pues, como les digo, muchas oportunidades. Por ejemplo, a mí me escribió el viernes una china de una fábrica en China, y me mandó todos los datos, me mandó la página web, me dijo, nos interesa mucho su investigación. Si acepta, le pagamos el viaje redondo y los viáticos del tiempo que va a estar en China para firmar el convenio. Si llegamos a un acuerdo, la patente va a ser para nosotros. A usted le vamos a dar 12 millones de pesos cada 2 años hasta que termine su trabajo. No le va a faltar nada. Y si usted nos dice necesito más, pues le damos más. Dinero nos sobra. Yo me quedé con la boca abierta y le escribí, le dije, sí me interesa. Rápidamente. Bueno, como les dije, ¿qué queremos? Cuando llega el médico, el neurocirujano famoso, que viene a hacer las cosas que Dios equivocó, llega y dice, ay, pues yo no sé. ¿Cómo que yo no sé? ¿Que no leíste los artículos que te mandé? No, estaba en cirugía. Siempre están en cirugía. Cuando tienen que ir a consulta externa, diles a mis pacientes que estoy en cirugía. Pero son unos chismosos, son puros hombres, y yo los veía de mi ventana, estaba en el 3er piso de investigación,
y veía la consulta externa y estaban en la parte de atrás de la consulta externa haciendo una grillota y entonces me bajaba corriendo y les decía así, a consulta, a consulta. Si no le digo al doctor Julio Sotelo, ay, claro, como es su amante, sí, es mi amante, como supieron, pero si no van a su consulta externa, yo le digo, ¿cuál amante? Pero era maravilloso que creyeran eso, porque así los dominaba. Aquí, esta es una muestra en donde yo tan solo con cambiar el ácido clorhídrico para el pH, por ejemplo, de 3 a 3.5 o a 4, puedo tener diferentes poros. Vean la porosidad aquí, que es muy cerrada. La porosidad acá es más abierta. La porosidad acá mucho más abierta. Acá lo mismo. Y acá no se diga. Solo se cambia el pH y se mantienen los demás parámetros, que son 7, estables. Y así ustedes pueden hacer. Los gringos nos pusieron que el laboratorio mexicano hacía materiales a la medida, y lo cual pues fue un honor. Cuando Joaquín, el ratólogo, puso el primer cilindrito, dejamos 6 meses las ratas, eran grupos de 6 para la epilepsia, porque iban a ser muchos grupos de 6. Teníamos el electroencefalograma para estarlas midiendo, y al principio las ratas las enfermábamos con un método que se llama método de Kinling, y usa un químico que se llama PTZ, que es pentafeniltentersol, y entonces hasta que llegaran a tener ya totalmente epilepsia generalizada. Así que las ratitas empezaron al principio así con las manitas, y luego empezaban a estar como bien mareadas, y luego ¡paz! Y así era como medíamos le sacábamos el electroencefalograma a las 6, y ese era un grupo. Y luego otro grupo igual, y otro grupo igual. Las manteníamos muy bien comidas, muy bañadas, muy limpio todo. Así que eran unas ratas muy felices. A los 6 meses sacrificábamos una de cada grupo para ver la biocompatibilidad del reservorio. Y vean, nosotros pusimos el reservorio aquí. Entonces hicieron esta foto con a 40 aumentos. Estas son las neuronas, pero aquí le hicieron así en aumentos. Vean las neuronas, están perfectas. Y hay un poquitito de sangrado, que es obvio, por cuando entra el cilindro con el aparato de estereotaxia, y se les quita con el tiempo. Bueno, pues aquí tenemos la liberación de diferentes grupos de ratas. Esta casi no libera, esta libera cierta cantidad, pero vean, no es como si nosotros tomamos una pastilla normal. Como les dije la vez pasada, alguien que padezca migraña, se toman la pastilla
y les hace efecto y se van quedando dormidas. Están tranquilas y luego ¡ah! Y otra vez. Y el vómito y todo, ¿no? Otra pastilla. Pero cada pastilla que se llama Imigran cuesta 500 pesos. Y entonces es así. Hay que ir así. El grito, así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una liberación controlada por 6 meses. Véanlo aquí. Libera lo mismo cada día y no se acaba. Cuando se acaba, nosotros sabemos porque sabemos calcular. Matemáticas sí sabemos. Aquí está la curva de liberación, perdón, no se las había puesto. Es que yo veo una aquí y ustedes ven otra allá. Aquí pueden ver la curva de liberación y el neurocirujano puede elegir qué quiere. Entonces, si quieren que salga más, en menos tiempo, nosotros abrimos los poros del material. Aquí van a ver, este es Joaquín, no sé si se ve bien. Y aquí está la ratita con sus electrodos y le están poniendo inyecciones de PTZ para que, aquí está en fase 1, porque vean que nada más se para así. La fase 2 se empieza a rascar la cara y así diferente, hasta que caen. Tenemos, la referencia es esta. Está aquí, tomamos el electroencefalograma de una rata que está totalmente sana. Pero las que ya están enfermas presentan, este es un ataque epiléptico. Luego pasó un tiempo y no tiene nada, el otro ataque epiléptico. Pero cuando les ponemos nosotros el cilindrito con el fármaco, aquí están en fase 5, o sea, epilepsia generalizada, y vean al poner el cilindrito, nada. Y así van a estar durante 6 meses. Sin embargo, si alguna tiene una crisis en medio del experimento, rápidamente le hacemos miles de estudios para ver por qué tuvo la crisis. No dejamos ni un detalle, nada, porque toda la gente que trabajamos juntos somos perfeccionistas. Si no, las personas que trabajen con ustedes y cuando hagan un equipo multidisciplinario, que ahorita yo tengo 4 en mi salón, que están funcionando muy bien. Si no se llevan bien, más vale que no hagan equipo con esa persona. Si van a convivir tanto, a discutir tanto, tienen que ser sus amigos en algún momento. Bueno, vean, aquí tienen las ratas con fase 5 y vean cómo disminuye al ponerle el cilindrito. Es increíble, es maravilloso. Si graficamos una crisis epiléptica, aquí la tenemos. Está graficada con otro equipo, no con electroencefalograma. Aquí la teñimos para poderla ver en el microscopio
y vemos que está en el lóbulo temporal, cerca de la amígdala, exactamente donde nosotros queríamos, porque allí está el foco epiléptico. Pero no nos quedamos ahí. Hicimos cálculos para ver si correspondía nuestros resultados experimentales con resultados teóricos. Entonces se calculó primero la molécula y luego, esta es la parte negativa, esta es la parte positiva. Como dijimos, es muy electronegativo y es para equilibrar las cargas. Después se calculó, este es el ácido valproico, esta es la fenitoína sódica, y aquí está cómo están repartidas las cargas. Se llama niveles Omo y Lumo. ¿Sí? Nosotros, bueno, eso es muy teórico. Estos niveles Omo se sacan y Lumo, los podemos tener de cómo son los diagramas moleculares de la repartición de los electrones. Porque todos pensamos que tenemos órbitas como si fuera la Tierra, o como si fuera el Sol y todos los planetas alrededor de la Tierra, pero no. Lo que pasa con los electrones es que están en cierto lugar en cierto tiempo. Y cuando nosotros calculamos cómo están en la mayor parte del tiempo, podemos saber, este es el ácido valproico, esta es la fenitoína sódica. Pero si la mezclamos, tenemos esto, ya dentro de la red, o sea, ya dentro de su reservorio. Del reservorio vimos algo muy interesante. En 6 meses no se movió el cilindro del lugar. O sea que los mismos tejidos se amarran al reservorio y no lo dejan mover. Así que es una ventaja que el cilindro se va a quedar allí y que va a liberar ahí. Cuando vimos que el cilindro estaba ahí, sacamos esta fotografía que no se imaginan qué es. A ver, ya tienen la mente en nanómetros. ¿Esta fotografía qué es? ¿Quién me dice? Sí, son nanopartículas, pero son aglomerados de nanopartículas, porque la nanopartícula no se ve así. Aquí tiene un aumento, aquí de 1900 aumentos, pero la cota es de 10 micras. Y la nanopartícula mide 15 nanómetros. Es decir, que hay muchas nanopartículas en esta piedra. Al principio las vemos como piedras, pero cuando nos vamos acercando, vemos los cilindros. ¿Sí? Y nos dio mucho miedo porque dijimos, si el tejido se está metiendo por los poros, a lo mejor tapa la salida del antiepiléptico. Así que hicimos una micrografía. Esta tiene 18,000 aumentos. Y no, los poros están bastante bien desocupados como para que libere perfectamente. Aquí lo que vemos es el cilindro dentro del cerebro de la rata.
sin haber cortado el cerebro. Y esta micrografía es una de las nanopartículas que vieron, perdón, uno de los aglomerados de nanopartículas, y aquí ven las nanopartículas ya separadas. Pero hay que aumentar más y más y más. Bueno, esto era tan maravilloso para nosotros porque a ningún médico le piden nada de lo que sacó del cerebro, lo tiran a la basura. Y yo, no, por favor, pónganme el formol. Entonces, sí, para llevar, lo quiero para llevar. Y yo lo metí al microscopio electrónico, que me lo prestaban en la noche. A las 8 empezábamos el técnico y yo, y salíamos como a las 4 de la mañana, porque es fascinante ver el cerebro, las neuronas y el comportamiento de las nanopartículas. Por supuesto, para este entonces, yo ya había hecho 25 años de catálisis, como les conté la vez pasada, más que ya tenía como 6 años de neurología en el Instituto Nacional de Neurología, y todos los resultados fueron publicados, más no la receta del cilindro con el antiepiléptico. Ese está patentado en la UAM. Así que si la UAM quisiera ayudar a todo el país, a toda la gente con epilepsia en el país, tendría una oficina de vinculación que sí sirva, porque sí hay una oficina de vinculación, pero no vincula, y que haga convenios con el ISSSTE, con el seguro, etcétera, y podemos hacer muchas cosas. Aquí tenemos la red, vean qué bonita, ya con muchísimos átomos. Es un programa diferente porque los teóricos trabajan con 6 o 7 átomos, 10 átomos, y ya se quieren morir de angustia. Pero de repente salió un programa que era para muchos átomos y nos hicieron la red. Y pudimos medir teóricamente la salida de la fenitoína sódica de la red de Titania. Esto es muy importante porque coincidió con todo lo experimental. Era perfecto. Y llegamos a probarlo en el Hospital Civil de Guadalajara. Un abuelito que cuidaba a su nieta, yo creo que la nieta no tenía papás. La niña tenía 90 crisis al día. 90. Y decía, ya no puedo más. Entonces los neurocirujanos del Hospital Civil me llamaron y me dijeron, Tessy, tenemos que operarla y poner nanopartículas. Bueno, la niña, cuando despertó y estuvo bien y se le cerró la herida, resultó que solo tenía una crisis al día y se la quitaron con ácido valproico. Nada más tenía que tomar el ácido valproico y estaba perfecta. Así que imagínense cuántos niños, no sé si ustedes alcancen a ver que ustedes no son papás ni mamás. Yo que soy mamá, todo lo que les pase a mis hijos lo siento multiplicado por 100 a mí. Entonces, el abuelito estaba tan feliz y la niña tenía una vida normal.
podía empezar a aprender a caminar, porque no sabía caminar, tenía 6 años, no sabía caminar. No sabía caminar porque no podía caminar. Y entonces dimos el brinco con el protocolo a humanos. Y esta es la operación de un ser humano. Este es el arco estereotáctico. Véanlo. Tiene medidas hacia acá, hacia los 3 ejes. Entonces se calcula en dónde está en dónde está el foco epiléptico y se trata. Porque si nosotros metemos el cilindro donde sea, no sirve para nada. Hay que ver el foco epiléptico, porque no es como un tumorcito. Se juntan, las células se juntan y es como, no es un tumor, es epilepsia, es un foco epiléptico. Y ahí se puede rellenar con nanopartículas, porque las nanopartículas, al ser catalíticas, cuando sacamos el DL50 que nos lo pedían, y que el DL50, que el DL50, y les dijimos, son 18 gramos por 1 miligramos, por 1 mililitro. No, no puede ser. Aquí está el resultado. Vuelvan a hacer 18 gramos por 1. Pues claro, porque no estamos hablando de medicamentos, que ellos nada más conocen medicamentos. Estamos hablando de nanocatalizadores que no se puede medir el DL50, no sirve para nada, es una cantidad enorme. Y entonces sí se pusieron a la tarea de calcular cómo sería porque para la ratita era el cilindrito, pero para el cerebro, cuando ustedes entran, no cierra, ya se queda abierto de ahí. Por lo tanto, los neurocirujanos hicieron un camino que era tal que iban a llegar por medio centímetro de apertura y podían sacar esta cosa que yo le digo una barra, podían sacar la barra porque ya es para un humano, y volverla a meter, otra, porque esa se tira, otra, para que liberara. Después nos dimos cuenta, bueno, yo en el 2011, como en el 2012 me da la primera crisis epiléptica. ¿Y qué pasó? Estaba con mi hijo sola. ¿Y qué es esto, mamá? ¿Qué tienes, mamá? Y la mamá, ni puedes hablar, ni entiendes porque no estás aquí. Y te pegas por todos lados y das patadas y te muerdes la lengua y todo un show. Entonces le habló a mi médico de cabecera y le dijo, ¿qué hago? Y le dice, inyéctale inmediatamente esto. Entonces, paró, sí paró, porque le dijo, si no para, me la traes a la raza. Ay, el pobre Esteban, bueno, paró. Y dije, si yo voy a tener una cirugía cada 6 meses, me va a dar el patatús, pues si ya llevo 35. Entonces, no, ya no, por favor. Y es por eso que estamos trabajando arduamente. Nos rompió el ciclo de trabajo la pandemia. Entonces,
nos pusimos a trabajar arduamente en cómo meter el medicamento al cerebro. Y ya encontramos, por lo menos ya encontramos la cosita esta. Yo buscaba y buscaba y me decían, pues vamos a hacer un popote de ¿cómo se llama? De bambú, delgadito, y le soplas bien fuerte, tía. No, así no. Y hasta que salió en Amazon un dispositivo para poner Narcan, que es para la gente que tiene sobredosis, para que no muera, le ponen Narcan. Se pega al nervio trigémino y sube al cerebro. Porque si nosotros ahorita ponemos las nanopartículas con un shot, así como yo pensaba, se van directamente, como está aquí, se van directamente al corazón. No, perdón, al pulmón. Pueden ir al pulmón y pueden ir al esófago, pero no sirven para nada. Entonces tiene que ser, las tengo que funcionalizar y tenemos que hacer entre todo el equipo, después de haber leído 100 artículos, porque el primero se descubrió en 2002 en Japón, entonces ahorita todo el mundo está haciendo. Leer todo lo que hay para ver qué es lo que más nos conviene. Yo encontré que si le poníamos una capa de polivinilpirrolidona con colágena, eso sería bueno, pero lo tenemos que hacer resbalar. Y anoche se me ocurrió, pues con glicerina, porque usan otro lípido, pero más grande, y la glicerina es el lípido más chiquito. ¿Por qué complicarnos la vida? Hay que hacer las cosas fáciles. Y todo está en la biblioteca. Por eso el grupo del BPS 010 el jueves va a la biblioteca. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Este es el que sirve. ¿Sí? Bueno, hola, buenas tardes ¿Qué tal? a todos. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerle a la doctora Tessy que nos haya dado esta plática y que se haya tomado el tiempo de poder venirnos a dar pues todo este tema. Yo quiero preguntar algo muy específico porque me empatizo mucho con este tema, ya que hace aproximadamente 2 años me diagnosticaron con epilepsia. Sí. Entonces, quisiera preguntarle cómo puede la nanotecnología mejorar la detección temprana, o la predicción, si así lo quiere ver, de las crisis epilépticas. Mira, eso hay algunas personas que tienen aura y esa aura hay que aprender a saber cómo es. A mí me dan ganas de vomitar, empiezo muy angustiada y digo, empiezo, Mari, una crisis epiléptica, Mari. Entonces ya llega Mari conmigo. Y mi hijo se independizó hablando del apego, que el otro día fui a una conferencia que había que correr a los hijos a los 18 años. Mi hijo se independizó a los 38. Así que, bueno, si él estaba contento con su mamá, ¿por qué lo iba a correr, no?
me cuida, pero además tiene su pareja, no se va a casar nunca porque dice que es de mala suerte. Entonces, también Inés vivía con nosotros y le decía, oye, Güences, ¿por qué no te vas tú y dejas a Inés? Y porque nos peleábamos todo el tiempo, nos contentábamos todo el tiempo. Esa es una buena relación madre-hijo, porque si no se pelean, no conviven, la verdad. Entonces, vivió conmigo desde que nació. Bueno, estuve yo 23 años de casada y él se siguió conmigo hasta los 38 años y ha tenido esta novia desde los 15 años. Y bueno, yo digo es su esposa porque yo duré 23 años de casada y él ya lleva 24 de pareja. Y es así como tú te tienes que conocer a ti misma. Te da algo. Vas a notar que ves todo nublado, cualquier detalle que notes, entonces gritas para que te ayude. Se llama aura. La nanotecnología no tiene todavía nada, pero estamos haciendo mi sobrino y yo, que él es, ¿cómo se llama eso? Ingeniería robótica, pero no es robótica, tiene otro nombre. Estamos haciendo una especie de cachucha para que los que lleguen con el doctor Simi, con el doctor del cualquier farmacia, no les digan, ay, tiene ese dolor de cabeza porque está muy angustiado. Es el estrés. Llegan con el dolor de estómago, es el estrés. Yo iba con el cardiólogo, me decía, Tessy, ¿qué hiciste estos días? Nada. Estuviste muy estresada. Le decía yo, Eduardo, ya no voy a venir porque me cobras 2,500 pesos por venir a que me digas que soy estresada. Y dejé de ir, de verdad. Y me toman la presión mañana, tarde y noche y ya. Estoy bien, no tengo que ir por qué ir a pagarle 2,500 pesos, ¿no? Y así están todos los médicos. Pero el seguro dice, yo pago la hospitalización y pago la operación y todo lo que se use. Si usted está 5 meses allí, está bien, lo pagamos. Pero cuando usted salga, el mantenimiento de su enfermedad no lo pagamos. Así que yo tengo que gastar 30,000 pesos mensuales en medicamentos, porque tomo 40 medicamentos al día. No tengo gastritis, no tengo colitis, soy una marciana. Pero sí tengo epilepsia. Y estoy muy controlada. Lo que tú tienes que hacer es hablar con tu médico y decirle, no me estás controlando bien, me pasa esto, esto y esto. Y si ves que no da una, te cambias de médico. A veces nosotros sabemos más que el médico porque nos conocemos a nosotros mismos más que cualquiera. Y puedes cambiar de médico, nadie te tiene ahí. Porque es muy importante que estés bien. Muchas gracias. Pero cuando tengas las nanopartículas inhaladas, serás la primera en saber. ¿Sí? Buenas tardes. Hola. Tengo dos preguntas, pero ¿Sí? una, no sé, es rara. Dime.
Sobre los diferentes tiempos de liberación de fármacos que menciono para controlar tanto la cantidad como el tiempo que duran. Mi pregunta es, porque si no recuerdo mal, mencionó que hacían el cambio de esta barra cada 6 meses aproximadamente. Sí, Pero ¿por qué no? Bueno, o sea, por eso le digo que es rara. ¿Por qué no hacer que, no sé, dure 50 años, 10 años? Sería muy agresivo, sería muy grande o... los médicos, los neurocirujanos dicen que no vale la pena porque puede empezar a hacer reacción o tener algún hongo que es mejor sacarla. Pero por eso estamos haciendo que sea inhalado. Y la segunda es sobre lo que mencionó que en los poros no se obstruyen por materia orgánica para la distribución de las nanopartículas. ¿Por qué no se obstruyen? ¿Por qué no? Mira, haz de cuenta que llega el hombre araña al cerebro y empieza... Pero quedan muchos poros más, porque está totalmente poroso. Porque nosotros escogemos las condiciones exactas para prepararla totalmente poroso y podemos medir el tamaño de poro, el volumen de poro y el diámetro de poro. Sería todo. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no, pues le regalamos otro aplauso a Tessy, por supuesto. Y claro que tendremos la sesión sexta sin ningún problema. Tenemos la siguiente en 2 semanas, martes Sí. dentro de 2 semanas. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Si no hicieron el registro, por favor, a la salida está todavía la lista. Mañana Sí. su conferencia del miércoles, obligatoria para el TID, es conmigo otra vez. Mañana Tessy de nuevo. Es la diabetes, el pie diabético tratado con nanomedicina catalítica para nunca más amputar. Bueno, Sí. muchas gracias Tessy, gracias a ustedes. Gracias. A ti, gracias.